Este es su noticiero diocesano Mater Fidelis, un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe. En esta edición, Iglesia Universal, hoy se inicia la novena a la Virgen del Carmen. Iglesia en Perú, les presentamos una entrevista con el cardenal Pedro Barreto. Nuestra diócesis, Seminario Mayor Mater Misericordiae, retoma sus actividades. Iglesia Universal, hoy se inicia la novena a la Virgen del Carmen, lo cual significa que durante este tiempo nos esforzaremos por vivir unidos a nuestra Madre, la Virgen María. En la caja del video les dejamos los enlaces de la parroquia Santísimo Sacramento, de Juan 23 Caraballo y de la Capilla Santo Domingo, pues en sus páginas de Facebook se transmitirá la novena dentro de la diócesis. Iglesia en Perú. El cardenal Pedro Barreto reflexionó sobre la recién creada Conferencia Eclesial de la Amazonía en una entrevista a Vatican News, durante la cual además hizo un balance sobre los 2 primeros años de su labor como cardenal de la Iglesia Católica. En primer lugar, la creación de cardenal se realizó en Roma el 28 de junio del 2018. Fue para mí una gracia inmerecida e inesperada. Inmerecida porque ser cardenal de la Iglesia Católica, nadie en su sano juicio se cree merecedor de la confianza del Santo Padre para ser su consejero en lo que él crea conveniente pedir. Inesperada porque ya estaba en mi etapa final de mi servicio pastoral como arzobispo de Huancayo y por tanto me iba preparando para servir a la Iglesia en un lugar remoto de la Amazonía hasta cuando Dios quisiera. Además, todos los anteriores cardenales del Perú eran al mismo tiempo arzobispos de Lima y por eso mismo lo inesperado es haber escogido el Papa Francisco a un arzobispo situado en la región andina. En segundo lugar, ha sido una reafirmación definitiva y mucho más profunda de lo que me comprometí desde muy joven como jesuita: servir solamente a Cristo y a su esposa la Iglesia bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, tal como indican las constituciones de la Compañía de Jesús. He descubierto en estos 2 años de cardenal la necesidad de 2 miradas pastorales: una mirada a la realidad inmediata de la misión de ser pastor de la arquidiócesis de Huancayo en comunión con los agentes de pastoral. Vivimos un proceso de renovación pastoral siguiendo las orientaciones de la exhortación La Alegría del Evangelio de noviembre del 2013. Es en el encuentro con Jesucristo que nace y renace la alegría. Y es hoy la alegría el distintivo de la Iglesia, que vive en un mundo sumido en la tristeza, el desánimo y el dolor causado por la pandemia COVID-19. La segunda mirada es a la Iglesia Universal en comunión con el Obispo de Roma. Con frecuencia me sorprendo con una pregunta: ¿qué puedo hacer o decir para reafirmar el camino de la reforma de la Iglesia en fidelidad a la eclesiología del Concilio Vaticano II? Se me ha hecho connatural estas 2 miradas. Por un lado, la realidad socioambiental, cultural de las personas que viven en el territorio de la arquidiócesis de Huancayo. Por otro lado, las orientaciones del Papa Francisco, tanto en la encíclica Laudato Si de mayo del 2015 sobre el cuidado de la casa común y la exhortación Querida Amazonía de febrero de este año 2020, con los sueños que él mismo manifiesta: social, cultural, ecológico y eclesial. Todo esto incidirá positivamente en bien de la humanidad y de la reforma de la Iglesia. Para mí, la Amazonía significa mucho, porque es ahí donde inicié mi servicio pastoral
como obispo del Vicariato Apostólico de Jaén el 6 de enero del 2002. Con la preparación y realización del Sínodo sobre la Amazonía, octubre 2018, tuve la oportunidad de conocer de cerca y aprender mucho de la sabiduría ancestral de las poblaciones indígenas de la Amazonía. Fui testigo presencial en Roma de la alegría de los líderes amazónicos por estar en contacto cercano y fraterno con el Papa Francisco y de éste con ellos. Por eso puedo afirmar que Roma se amazonizó de la periferia al centro, y desde ese mismo centro se fortaleció un proceso evangelizador, privilegiando a los pobres y escuchando su voz y el de la tierra. Nuestra diócesis, el Seminario Mayor Diocesano Mater Misericordiae, informó que el día de ayer retomaron sus actividades normales, extremando, eso sí, las medidas de bioseguridad. Se reportó también que, en la Santa Misa del Día, los hermanos Carlos Acuña y José Vázquez, de primero de discipulado, recibieron sus salvas. Dios bendiga su vocación. Este fue su noticiero Mater Fidelis.